Bueno, parece que ya se retiraron, quedan pocos ya. Un poco más fácil para los que corregimos los exámenes. Bien, si tienen alguna pregunta antes de empezar con el siguiente tema. ¿Nada? Por mi parte, ninguna duda, ingeniero. No soy el único, sí. Bien, vamos a ver entonces transmisiones de potencia por medio de engranaje. Ya les había adelantado algo cuando hablamos de bandas y cadenas, porque hacíamos una comparación ahí entre las ventajas de utilizar, por ejemplo, bandas y utilizar engranajes. Que esos conceptos tienen que complementar con la teoría que les refería yo al uso que tienen estos engranajes, usos, aplicaciones, los materiales de los cuales están fabricados. Entonces, de acuerdo a los conceptos generales que hemos estado viendo, cuando hablamos de diseño, aquí en la materia, ¿a qué nos referimos, Rodríguez Carlos? Sí, tenemos que buscar la geometría, las dimensiones del elemento y el material que va a ser el elemento. Bien, básicamente lo que hacemos es determinar las dimensiones, ¿no?, de un elemento de máquina, de acuerdo a su uso que va a tener. En los engranajes, el objetivo del diseño no es tanto las dimensiones o las características geométricas del elemento, porque eso ya está predefinido de acuerdo a la clasificación de los engranajes. Entonces, el objetivo de un diseño de engranaje consiste en determinar el material del cual se deben fabricar los engranajes. Para eso, entonces, antes de entrar al diseño propio de los engranajes, vamos a ver un poco una de las aplicaciones, y entre eso vamos a ver
geometría que tienen estos elementos. Vamos a hablar entonces de los trenes de engranaje. ¿Ya? Pero primeramente le voy a mostrar los trenes de engranaje. Que en algunos, en algunas máquinas simplemente dice uno, los planetarios. Se los conoce así, digamos, a este tipo de engranaje. Bien, le voy a compartir un ratingo entonces esta para que visualicen qué son los engranajes. Ustedes pueden ver acá, digamos, por ejemplo, ¿pueden ver la figura? Se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. Bien, aquí ustedes pueden ver en distintos colores un engranaje, engranaje de color rojo que se llama corona aquí, que tiene los dientes en forma interna. Y luego tiene un engranaje de color azul que está en el mismo eje y sobre ese eje accionan otros 4 engranajes que son los de color amarillo. Otra forma de estos engranajes aquí podemos ver esta misma. Bien, pero aquí van a ver solamente no van a ver, no escuchan el audio, seguramente solamente ven la figura. Normalmente a se le llama corona, digamos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo colocar 3 piñones ahí. Y esto lo pueden ver más bien en lo que son en los automóviles. Una aplicación directa de estos sistemas de engranajes o trenes de engranajes son los que se conocen como variadores de velocidad. También algunos le conocen como inversores, es decir, que pueden cambiar, digamos, el sentido de giro de un sentido horario a un sentido antihorario. Bien.
aquí vemos nosotros un par de engranajes. Un par de engranajes que está engranado. Y para que puedan engranar estos engranajes, es decir, para que puedan unirse y trabajar sin encaramarse los dientes, por ejemplo, que este coincide con este de acá, cuando este vaya girando, por ejemplo, este gira en este sentido y este tiene que girar en el otro sentido, este engranaje entre en este espacio, este en el siguiente y este en el siguiente. Hay una característica común que es un aspecto geométrico que se llama paso diametral. Vamos a ver enseguida la forma que tienen los dientes. Bien, en primer lugar aquí a este par de engranajes, al más pequeño se lo llama comúnmente piñón. Y al más grande simplemente se le dice engranaje. Hay algunos que le llaman corona. También se le llama rueda dentada. Pero cada uno tiene sus características, como ser este de acá tiene número de dientes, y lo vamos a poner así, número de dientes del piñón, diámetro del piñón, velocidad del piñón. Y este tendría también el número de dientes del engranaje, el diámetro del engranaje y la velocidad del engranaje. Y en común tienen su paso diametral, PD. Esta es una característica geométrica que hace que estos puedan engranar. Si no tienen el mismo paso diametral, no pueden engranarse. Bien, vamos a ir entonces hablando de tren de engranaje cuando se engranan dos o más pares de engranaje. Se conoce con el nombre de tren de engranaje al conjunto de dos o más. Fíjese, aquí dice ruedas dentadas. Entonces, ya definimos a cuál llamamos piñón y a cuál rueda. Pero en general dice, por ejemplo, dos o más ruedas dentadas que tienen en contacto sus dientes de forma que cuando gira una, giran las demás. Es un sistema de transmisión circular directo. Veíamos en la figura que les mostraba en el video cómo giraba, digamos, el eje mayor y ahí giraban todos los demás ejes en los cuales estaban los engranajes más pequeños. Estos son un medio de transmisión de potencia más utilizado. Tienen ventajas como no pueden resbalar con respecto a la otra. Es decir, no patinan como las correas. No salta, digamos, el eslabón de la cadena respecto al diente. Transmiten grandes esfuerzos, bajas velocidades, es decir, tienen mayor torque. La relación de transmisión es uniforme. Y aquí está, al engranaje que transmite el movimiento se le denomina piñón. ¿Por qué esto? Porque por lo general lo que busca uno es un sistema de reducción. Y al que recibe, rueda dentada o simplemente engranaje. El arreglo de este sistema de transmisión de potencia por medio de engranajes puede tener para ejes paralelos o para ejes perpendiculares. Dependiendo de cómo sean los engranajes, el perfil de los dientes pueden ser rectos, pueden ser helicoidales, pueden ser en V.
o pueden ser cónicos. Se utilizan por lo general en ejes con poca separación. Y los más utilizados son los de ruedas dentadas cilíndricas, es decir, los engranajes rectos. Normalmente el tallado de los dientes es sobre la superficie exterior de la rueda, aunque también puede ser interior. Habíamos visto en el video ese de ahí que tengo una rueda y aquí tengo los engranajes, es decir, lo tengo en forma interna. Por lo general, los dientes están en la parte superior, como esto de acá, digamos. Pero también pueden ser interiores, ¿no? Tenemos los engranajes rectos, que son los más sencillos de fabricar y que se utilizan en máquinas para transmitir pequeños esfuerzos. Se emplean en máquinas que utilicen ejes cuya velocidad no es muy elevada. Ya lo mencioné ya. Se utiliza para sistemas de transmisión de potencia, alta carga y baja velocidad. El sistema es ruidoso y causa vibración. Además de producir mucho ruido, tiene el inconveniente de transmitir el esfuerzo solo sobre el diente que está engranado. Es decir, fíjense acá, toda la potencia está en este diente. Si este es el motriz, digamos, vamos a poner, sí, es motriz, o conductor y conducido, entonces este quiere pasar la potencia de este eje a este de acá. En este momento, el único contacto que tiene es en este punto de acá, es decir, este diente. Por lo tanto, dice, tiene el inconveniente de transmitir el esfuerzo solo sobre el diente que está engranado. Entonces, esto nos va a facilitar para el diseño porque vamos a poder determinar cuál es el torque o cuál es el esfuerzo que transmite este diente de este engranaje a que está en este eje a este otro eje, en base a la forma geométrica del diente. Bueno, otras características que podemos identificar en los engranajes, dice, por ejemplo, esto de acá, desde aquí hasta aquí, se conocería con el nombre de diámetro exterior. Desde acá viene a ser el diámetro interior. Y esto que está sobre esta circunferencia, es decir, desde ahí hasta ahí, es lo que se conoce como diámetro de paso. También se conoce como paso circular. La distancia desde un diente hasta el próximo se denomina paso. Y aquí era donde les mencionaba que para que dos engranajes estén engranados, tienen que tener el mismo paso, ya sea el paso circular o el paso diametral. Bueno, aquí está indicando que tenemos un diámetro exterior que se refiere a la circunferencia que limita externamente los dientes. El diámetro interior es el que corresponde
a la circunferencia que limita interiormente los dientes, que normalmente se dice, por ejemplo, el diámetro exterior se lo denomina como D sub 0 y el diámetro interior como el diámetro de raíz del diente, donde empieza el diente. ¿Qué tenemos? Otro dato. Paso circular, que lo identificamos con la letra P, es el arco de la circunferencia primitiva limitado entre dos flancos homólogos. Ahí tiene. Se puede obtener dividiendo la longitud de la circunferencia primitiva entre el número de dientes. Es decir, el perímetro entre el número de dientes, el paso circular, el perímetro de esta circunferencia primitiva es pi por d, dividido entre el número de dientes, que lo vamos a llamar n. También se utiliza la letra Z para identificar al número de dientes. Por eso acá dice Z. Y esto es paso circular. Igual a pi por d sobre n, entonces. Bien, acá tenemos un par de engranajes engranados. Esta figura normalmente lo van a ver en alguno de los libros que tienen de bibliografía. Y aquí le está mostrando el diámetro exterior. El diámetro de paso, fíjese a cuál se refiere, el que va por esta circunferencia. Esto viene a ser el diámetro de paso del piñón, el diámetro de paso del engranaje. Y esto de acá viene a ser el paso diametral. Este paso diametral del piñón es igual al paso diametral del engranaje para que se puedan engranar. Aquí me está diciendo que también esto se llama el círculo de paso. Y que este de acá, es decir, la forma que tiene este diente, se conoce como perfil del diente o la involuta. Las características de involuta más conocidas son, está fijada de acuerdo al ángulo, y tenemos de 14.5, de 20 y de 25 grados. Pueden ver ustedes en la gráfica (9.17 y 9.18) el perfil del diente involuta 20 e involuta 25. La separación de los ejes de estos dos engranajes se denomina lo que ya conocemos, distancia entre centros, o que se conoce con la letra C. Tenemos, ya les decía, si gira en este sentido, tenemos la velocidad del piñón. Y este de acá gira en el otro sentido, tenemos la velocidad del engranaje. Bien, entonces, en base a esto vamos a tener lo siguiente. Cuando se expresa las dimensiones en milímetros, se habla de módulo.
módulo métrico, dice, ¿no? El módulo y se representa con la letra M. El módulo métrico es igual al diámetro de paso dividido entre el número de dientes. Ya. Ya dijimos, la longitud de paso es igual a pi por dp, que es el perímetro, ¿no? Entonces, el paso circular habíamos dicho que era pi por dp, y en lugar de z utilizamos n. Es decir, utilizamos n. Y aquí tenemos una relación del módulo y el paso circular que me permite decir que pi, por ejemplo, es igual a p sobre m. Eso cuando hablamos en dimensiones que son métricas. Bien, acá tenemos un engranaje que no es totalmente sólido, que tiene estas nervaduras, digamos acá. Muchas veces son ruedas grandes que significan mucho peso, mucha carga adicional que tendría que aumentarle una potencia al motor para que una vez montada en el eje pueda hacerlo girar, ¿no? Y para eso se le saca parte del material, por ejemplo, esto de acá es vacío. Es vacío. ¿Para qué? Para alivianar el peso de la rueda. Y hay otros casos en los que yo necesito los engranajes que sean macizos, como este de acá, por ejemplo. Totalmente relleno. Esa es una de las características o condiciones que se debe tomar en cuenta en el diseño. Para mostrar su geometría de este engranaje, se puede identificar F, que es el ancho de cara, el diámetro de paso, que lo tenemos acá, el diámetro exterior, la longitud del cubo, es decir, esto de acá, completo, todo esto de acá es L. La extensión del cubo respecto a una de las caras, que vendría a ser esta parte de acá. Y el diámetro del cubo, que viene a ser esto, desde aquí hasta aquí, H. Esas son las características que yo puedo tener en un engranaje. De todas maneras, estas figuras que se ven, bueno, que están en blanco y negro, están en los libros y lo pueden apreciar mejor. Aquí vamos a ver más en detalle el perfil de un diente de los engranajes. Estamos hablando de los engranajes rectos. Y fíjense que aquí empezaría, digamos, hasta aquí vendría hacia abajo, sería el diámetro de raíz. Y de este punto de aquí hacia abajo sería el diámetro exterior. Y aquí estaría el paso circular. Y esta vendría a ser la altura del diente. Entonces, si ustedes se fijan, tiene
una cierta curvatura que, mirando, por ejemplo, a la altura media del diente, si yo hago pasar una línea por acá y en este punto coincido aquí un eje horizontal, horizontal y vertical, me forma un ángulo. Este ángulo de acá puede ser, le decía, 14, 15 o 14.5, 20 o 25. Se conoce como el perfil involuta de los dientes. Bien, este sería el diente completo de un engranaje, un solo diente, y aquí vendría, es decir, esto va así. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Esta es la superficie exterior del diente. Todo esto de acá es el ancho de cara, que lo conocemos como F. Esta parte de acá arriba se llama adendum y esta parte de acá es el dedendum. Esto de acá es la holgura. Desde acá hasta acá se llama espesor del diente. Y bueno, todo esto de acá es la altura del diente. Entonces tenemos, por ejemplo, en el adendum, el dedendum, el clearance o holgura, tenemos la altura total, la altura de trabajo, el espesor del diente, el diámetro exterior, el diámetro interior, el paso diametral, el paso circular. ¿Qué más tenemos? La distancia entre centros. Todas estas características geométricas que las puedo mostrar acá ya están preestablecidas. Es decir, yo digo, necesito un engranaje que tenga un perfil del diente involuta 20 grados, por ejemplo, y que tenga un paso diametral de 4. Con todo esto ya yo puedo conocer todas estas dimensiones. Porque, por ejemplo, fíjense ustedes en el formulario que tienen, de engranajes, aunque esta tabla que yo tengo no lo tiene pero esto es 1 sobre PD, B es 1.25 sobre PD, el HT, por ejemplo, es A más B, HK que es la altura de trabajo. Esas fórmulas las tienen tiene la fórmula de HT, tiene la fórmula de K sub M, tiene la fórmula de MB, que me permite ingresar a las tablas, ¿no? Tiene la fórmula de la distancia entre centros y fácilmente entonces puedo calcular las características geométricas. En su formulario más actualizado que ustedes tienen ahí, van a encontrar en el capítulo 8, si no me equivoco,
donde está mostrando el perfil de los dientes, hay una tabla que se llama la 8.4 y ahí le muestra el adendum, el dedendum, el clearance o la holgura, la fórmula del diámetro exterior, del diámetro de raíz, de la altura total de trabajo HT, de la profundidad de trabajo HK. HK, por ejemplo, es igual a 2A. El espesor del diente. El espesor del diente es el paso circular dividido 2, o es lo mismo a pi sobre 2 veces el paso diametral. Todas esas fórmulas yo las hice incluir en las tablas más actualizadas y supongo que ustedes las pueden tener a mano. Pero de todas maneras no tiene ningún misterio, digamos, encontrar sus fórmulas estas en las diferentes tablas. Fíjese, esta curva que está a la altura media, vamos a decir, de este engranaje, del engranaje 1, que dice que sería el motriz, igual coincide o es tangente en este punto, en este diente de acá, del engranaje 1, y con este diente del engranaje 2, o el conducido. Estas curvas se llaman curvas involutas. Y fíjese, si yo trazo acá una línea o un sistema en este punto, me forma este ángulo de acá. A ese ángulo se lo conoce como ángulo de presión del diente. ¿Ya? Entonces es una característica que forman las curvas involutas. Y de ahí sale el nombre de involuta 14, involuta 20, involuta 25, que son las más conocidas, por lo menos son las que están, digamos, en las tablas de los libros que estamos tomando como referencia. Bien, el diámetro de paso, que viene a ser un diámetro estándar de un engranaje, lo vamos a tomar en lo sucesivo. Es decir, no vamos a trabajar con los dientes, pero vamos a suponer nosotros que este es mi piñón. Y que este es mi engranaje. Entonces, aquí suponemos que están uniéndose en la circunferencia, en esto de acá. Es decir, yo estoy tomando solamente esto de acá y esto de acá. Y no estoy tomando el diente ni del engranaje ni del piñón. Para representarlo en el futuro, para poder describir todos los elementos que le dan la forma geométrica al diente. Entonces aquí digo, este de acá tiene un diámetro de paso del engranaje y este es un diámetro del piñón.
Diámetro de paso. Dice, la figura que muestra dientes engranados de los engranajes. Durante el ciclo del engranado hay dos círculos, uno para cada engranaje. Estamos mostrando esto acá, los dos círculos, este y este. Uno para cada engranaje, que son tangentes. Son los llamados círculos de paso. El diámetro del círculo de paso de un engranaje es su diámetro de paso, lo que les estoy mostrando acá. El punto de tangencia es el punto de paso. Cuando dos engranajes engranan, el menor se llama piñón, que ya lo habíamos manifestado, y al mayor se llama engranaje o simplemente rueda dentada. Entonces, definimos diámetro del piñón, diámetro del engranaje, número de dientes del piñón y número de dientes del engranaje. A este de acá lo hemos puesto siempre con la letra mayúscula. Pasa que si aquí yo le pongo letra mayúscula, creo que me va a quedar del mismo tamaño. Me queda así, entonces ya no entramos en detalles para poder configurarlo. Y los subíndices entonces son letras mayúsculas. Dice, el diámetro de paso está ubicado en algún lugar de la altura del diente, por lo que es difícil medirlo directamente. Se lo calcula con otras propiedades. Es decir, este diámetro que viene por acá no necesariamente está a la mitad del diente. Dice que de aquí para arriba es el adendum, para abajo es el dedendum, pero además tiene una cierta holgura. Entonces no lo puedo medir con precisión. Para poder medirlo con precisión, dicen, voy a utilizar otras características y que se llama el paso diametral, que lo llamamos P sub D, o también llamamos paso circular o el módulo métrico, que ya lo vimos en la primera parte. Esas son una de las características que me indican cuál es la forma geométrica del diente. Vuelvo a mencionar, es decir, yo tengo, por ejemplo, como dato, el paso diametral, y vamos a ponerle igual a 4. Puedo calcular A, que es, dijimos que era 1 sobre P sub D. Puedo calcular B, que es 1.25 sobre P sub D. Entonces, esto me da 0.25. Y esto me dará 0 cuánto, pero lo estoy determinando. Conociendo esto, y este número de acá me está indicando también el tamaño del engranaje. Hay una compañera, no sé si está en este grupo, de repente sí hay, que están haciendo su trabajo en IMD. ¿Hay alguien en este grupo? No, nadie está haciendo en IMD o conocen IMD. O también creo que está con el nombre de IMOR. ¿No conocen? No, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero. Pero conocen el boliche que está en la esquina, ¿no?
Es una maestranza, ¿no? Ingeniero Ilmor, que está por la Omar Chávez, si no me equivoco. Exactamente. Y el boliche que está en la Omar Chávez lo conoces también, ¿no? Ahí fabrican engranajes y uno puede conocer, de hecho, siempre le hemos hecho visitas ahí a esa maestranza. Creo que el dueño es un ingeniero industrial. Y uno puede ir y conocer ahí los detalles, tiene los catálogos, cómo lo identifican a los engranajes. Es decir, quiero un engranaje de módulo 10, dice. Y el tipo ya sabe cuál es el tamaño del engranaje, sabe cuántos dientes tiene y todos esos detalles. Entonces, esas características que me está indicando aquí, que es difícil medir el círculo de paso, entonces yo lo identifico a los engranajes con otras características que en las unidades que vamos a utilizar, que son las inglesas, vamos a utilizar el PD, que se llama paso diametral, y también paso circular. Si fuera en unidades MKS, utilizamos el módulo. O si no, tenemos que transformar, ¿no? Pulgadas a milímetros y milímetros a pulgadas. Entonces, el paso circular dice la distancia de un punto del diente de un engranaje en el círculo de paso al punto correspondiente del siguiente diente, que en donde lo mostramos eso, acá está. Círculo de paso y paso circular, que es la distancia entre, si no está ahí, aquí está. Es decir, esto de acá, ¿no? Medido ahí, ese es el paso circular. Y el paso circular es igual a pi por d por n. El paso de los engranajes engranados tiene que ser el mismo. Porque si no, no van a poder engranar. Y el paso diametral en el sistema de paso es el sistema de paso usado con más frecuencia y es igual al número de dientes por pulgada de diámetro. Es decir, el paso diametral es al número de dientes dividido entre el diámetro. Y vuelvo a escribir aquí, el paso diametral del piñón es igual al paso diametral del engranaje. Si no sucede eso, no puedo yo engranar. Es decir, tendría ahí un diente y el otro estaría encaramándose, digamos. Y con seguridad va a ser palanca y se quebra. No funciona. Pero si tienen el mismo paso, a la medida que va girando, se va acomodando eso, ¿no? Y todos van engranando. La relación que existe entre el paso diametral y el paso circular es que pi es igual al paso diametral por el paso circular. Si el paso circular, es decir, en ambos estoy despejando el diámetro, en una de ellas el paso circular es igual a pi por d sobre n y el paso diametral es igual a n sobre d.
Si despejo D de acá, es decir, los diámetros tienen que ser iguales. Si despejo el diámetro, entonces obtengo esto de acá y consigo la relación de que el paso circular multiplicado por el paso diametral me da el valor de pi. Si me pidieran expresar, digamos, cuál es la medida del paso circular, y no lo conozco, pero sí conozco el paso diametral, puedo encontrar el paso circular, porque el valor del valor de pi, estoy seguro que todos se acuerdan. Como se acuerdan dónde es lo que van a ir a almorzar ahora o dónde almorzaron ayer, igual toditos se acuerdan. Bueno, esto es lo que habíamos puesto en la otra lámina, que el paso diametral del piñón es igual al paso diametral del engranaje. Y dice, para que dos engranajes engranados, o más bien puedan engranar, el paso diametral debe ser el mismo. Aquí tienen ustedes el ángulo de presión, es el que se forma la tangente de los círculos de paso y la línea de paso, trazando es decir, esto de acá, que forman entre esta curvatura de acá y esta de acá. Y bueno, esas características de esos dientes son estas: 14.5, 20 y 25. Es decir, así queda la forma del diente. Involuta 14.5, involuta 20 e involuta 25. Relaciones de velocidad y trenes de engranaje. Algo que me está faltando acá es entonces si yo estoy tomando esta forma de la representación de un engranaje y un piñón, donde este tiene NP, NG y D sub G, y este tiene NP, DP, NP. Si este gira en sentido horario, ¿cuál es el sentido de giro del engranaje, Bravo? En contrario, ingeniero horario. Este gira en este sentido. ¿A qué igual la velocidad de la línea de paso? O la velocidad lineal, o la velocidad tangencial, ¿a qué es igual? ¿Sí? ¿A qué es igual? Sí, por el diámetro de paso. ¿Qué es esto? Es igual a la velocidad angular por el radio. Pero esta velocidad ya habíamos transformado nosotros y habíamos dicho que era igual a pi por d por n sobre 12 para que la velocidad esté expresada en pies por minuto. Entonces, aquí las velocidades lineales o las velocidades tangenciales en este punto, tanto del piñón como del engranaje, son los mismos.
El mismo razonamiento. Yo podría decir que la velocidad lineal del piñón es igual a la velocidad lineal del engranaje. Por lo tanto, puedo escribir pi por dp por np sobre 12 es igual a pi por dg por np sobre 12. Y aquí habíamos sacado la relación de velocidad, que es el número de velocidad del piñón dividido entre la del engranaje por también al número de dientes. Bueno, primero tenemos el diámetro del engranaje sobre el diámetro del piñón. A su vez lo puedo extender al número de dientes del engranaje sobre el número de dientes del piñón. Esa me permite calcular la relación de velocidad. Y aquí tengo, por ejemplo, un par de engranajes. ¿A qué sería igual la relación de velocidad? Sería, si lo identifico con 1 y a este con 2, sería simplemente N1 dividido N2. D2 dividido D1. N2 dividido N1. Es decir, puedo expresar la relación de velocidad en función a las velocidades y en función al tamaño. Bien, entonces ya encontramos las relaciones de velocidad, que dice que puede ser en función a las velocidades o en función al tamaño. Dice, la relación de velocidad de un par de engranajes puede estar en función de las velocidades o puede estar en función del tamaño, ya sea del diámetro o del número de dientes. Lo que acabo de describir en la anterior lámina. Ingeniero, Adelante. una duda. En la anterior lámina, cuando expresó la velocidad lineal, no sé si puede ir un ratito. ¿Qué dice la velocidad lineal? ¿Qué duda tenés? A ver. No es que en la primera igualación, cuando puso pi por el diámetro de paso, puso n mayúscula p. Y creo que no, es la n minúscula, ¿no? La velocidad de rotación, ¿no? Velocidad, esto es pi por d por n. Okay. Sobre 12. Es que Si le puse mayúscula, lo tenés que corregir, pues. puso n mayúscula y creo Y este es n del piñón y este del engranaje. Bien, definamos ¿qué es un tren de engranaje? Cuando hay más de 2 engranajes en un conjunto, el término del valor tren de velocidad, representa la velocidad de entrada del primer engranaje del tren entre la velocidad de salida del último engranaje. Por definición, el valor del tren es el producto de los valores de las relaciones de velocidad para cada par de engranajes. Un par de engranajes es un conjunto de 2 engranajes que tengan un conductor o motriz y un conducido. Entonces, el tren de velocidad puede ser igual a RB1 por RB2 y RB3. Bueno, vamos a ver esto
Mejor vamos a hacer otra lámina. Voy a suponer que aquí tengo un eje N de entrada y entra a este engranaje A. Este le transmite a este a este otro engranaje que está en este eje y se llama B. Aquí tiene otro engranaje y sale, este vendría a ser el C y este vendría a ser el D, que está en este eje. Aquí tengo otro engranaje E y F. Si aquí pongo otro engranaje, se lo acoplo a otro engranaje, aquí tendría mi velocidad de salida. El valor del tren dice que es igual a RB1 por RB2 por RB3 y por RB4. Si yo tengo la siguiente información como datos, tengo que el diámetro de A es igual, vamos a poner a 15, que tiene un paso diametral de 3, que el número de dientes de B es igual a 45, el diámetro más bien el número de dientes de C es igual a 18, el paso diametral es igual a 4 y el diámetro de D es igual a 54. El número de dientes de E es igual a 20. El paso diametral es a 4. El número de dientes de F es 48. E, F, G y H. El diámetro de G es 3.5. El paso diametral es 4. Y el número de dientes
de H 53. ¿Cuál es el valor del tren? Bravo. Fíjense, lo primero que tengo que hacer es, para poder sacar una relación de velocidad, tengo que tener o bien los números de dientes o bien los diámetros. En este primer par de acá, no tengo uniformizado. Tengo el diámetro y tengo el paso diametral. Pero puedo encontrar el diámetro de este de acá o puedo encontrar el número de dientes de este de acá. ¿Cuál es más fácil? Cualquiera, ¿no? Simplemente acordémonos de esto. ¿A qué igual el paso diametral? En general, ¿Y sobre el paso? no. La otra definición que les he dado, a ver, ¿a qué igual el paso diametral? Al diámetro sobre el número de dientes. Pero no me lo volqué, pues, hombre. Pero si lo acabo de escribir acá. Aquí está, ¿no? Paso diametral es igual al número de dientes dividido entre el diámetro. Paso diametral es el número de dientes dividido entre el diámetro. En general, digamos, ¿no? Pero puedo poner del piñón y del piñón. Entonces acá, ¿cómo calculo? Conozco de PD y conozco de P. ¿Cuánto es NP? Aunque este de acá va a dar un valor muy grande. Vamos a poner que este de acá el diámetro del piñón vamos a ponerle 6. Si no me va a salir muy grande. Entonces, ¿cuánto sería este? Sería 18, ¿no? Es decir, NP sería igual. Tengo los datos 3 por 6. Este sería 18. Ahora sí puedo calcular RB1. Sería NB sobre NA, que es 45 dividido 18. Por lo que es lo mismo, puedo calcular 45 entre 3, ¿cuánto es? 15. O puedo escribir que es igual a 15 dividido 6. ¿Cuánto da esto? 2.5. 2.5. Con cualquiera de los dos da lo mismo, ¿no?
En este hago lo mismo. El diámetro de esto sería, el diámetro de C sería 18 dividido 4. Debe ser 4.25 seguro. 4.5. Este también, si le doy el diámetro acá, para que no salga un valor muy grande. Para que no me dé un valor muy grande, este valor de acá le vamos a poner el diámetro del... Va a ser 16, digamos. 16 por 4, ¿cuánto me da el N aquí? 64. 64. 64 dividido 18, es decir, RB2 sería 64 dividido 18. $3.55, ingeniero. Bien, ¿y de los otros cuánto sale? 3.555. Lo de este de acá. RB3 no tengo problema, sería 48 dividido 20. Y este de acá, sería igual a 14, ¿no? Entonces, RB4 sería 53 dividido 14. Vamos a ponerle más. Bien, voy a poner, si la velocidad de entrada es igual a 4000, ¿cuánto vale la velocidad de salida? Entonces calculo el tren de velocidad, que viene a ser 2.5 por 3.56 por 2.4 y por 3.79. $15,09. 80.95. El tren de velocidad es 80.95. N de salida es igual a 4000 dividido 80.95. $49,41. Entonces, la velocidad de salida es 49. Fíjense que hay sistemas que yo tengo un motor eléctrico y gira, por ejemplo, a 100 RPM, es de baja velocidad. Pero yo quiero llegar a que mi máquina gire a 2 o 3 vueltas por minuto.
el caso, por ejemplo, de los clarificadores que utilizan en la industria azucarera, el clarificador de jugo gira a más o menos unas 5 vueltas por minuto. Es bien lento. Su motor es pequeño, pero los motores están fabricados con velocidades, pues, que no son muy... No le puedo poner una velocidad muy baja. Entonces, si tengo, por ejemplo, una velocidad de entrada de 300 RPM y yo necesito una velocidad de salida de 5 RPM, ¿cuánto debe ser el valor del tren? Dice que es la entrada sobre la salida. ¿Cuánto da esto? 60. 60. La relación de velocidad en bandas y cadenas, ¿a cuánto está limitado, Enrique? Enrique Vázquez o Chávez Vázquez, no sé, va a ver. O Calvo, Calvin, no sé quién es el que está ahí, que parece que están de espías aquí, que no ponen su nombre. Bueno, como siempre le digo, el que no contesta, pues yo lo mando a dormir directamente, ¿no? Lo saco de la reunión. De menor a 2.500 a 6.500, ingeniero. No, pues está pateando, sí, no te estoy hablando de relaciones de velocidad, no estoy hablando de velocidad lineal. Ah, Padilla José. Bien, el que no contesta, yo lo saco de la reunión y se acaba el lío. ¿Para qué queremos ahí de plantones? José Mejía. 75%. Carajo, 75% de qué, pues. La relación que tendría que tener de velocidad para poder de revoluciones por minuto tendría que ser 75% que el equipo debería de girar para poder no, la verdad no sé cómo explicarlo. Y entonces, ¿quién te dijo 75? Lo que pasa es que en el formulario de bandas y también de lo que son de lo que son las cadenas, hay un margen establecido por teoría que tenemos que manejar el 75% para poder verificar que no ocurra ningún tipo de problema, más que todo por la parte de teoría. ¿Sí? ¿Dónde has leído eso, a ver? Hay un... En el libro de elementos de máquinas, ahí en la parte de la teoría menciona que cuando no nos da ningún tipo de
Cuando no nos dan los quintos para que nos compremos, tenemos que ir y sacarnos un crédito. No, ¿No? lo, A ver, ¿quién más ha leído? A ver, ayúdenle a su compañero. La relación de velocidad es 7, la máxima. Y 7 es aproximadamente el 75% o el 70%. O sea que no está equivocado tu compañero. Para banda. En realidad, de acuerdo a la teoría, dice, los valores de relaciones de velocidad en banda están alrededor, dice, de 5. Llegan hasta 7, para cadenas un poquito más. En algunos hablan hasta 10, una relación de velocidad directa, ¿ya? Pero vamos a quedarnos con el 7, digamos, que hay una relación de velocidad más o menos para bandas, más o menos para bandas y cadenas que es de 7, es lo máximo, digamos, que yo puedo. Entonces, puedo agarrar aquí y decir que 300 dividido 7, ¿cuánto es? No, 42,86. 42.86. Y para llegar a 5, ¿cuánto necesito? Todavía tengo que reducir. Es decir, tengo que poner otra etapa más y otra etapa más. Hablando de cadena o hablando de engranaje. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, una cadena, yo tengo esto así, y mínimamente tengo que tener aquí una cierta distancia. Es decir, esta sería una etapa. En este propio eje podría poner otra polea y poner otra de acá. Y decir, 42 entre 7, ¿cuánto me da? 6,12. Me da 6,12. Todavía tengo que bajar 6 dividido 5, que es la salida. Bueno, 6,12 es la velocidad con esta otra etapa, ¿no? Es decir, si yo aquí entré con 300, a esta de acá llego con 42.86 y aquí estoy llegando con, estoy agarrando los máximos de relación de velocidad con 6.12 en este punto. Y si quiero llegar a 5 acá, entonces, si ustedes se fijan este espacio que estoy utilizando, o sea, si aplicara, digamos, cadenas o aplicara banda, necesito un espacio muy grande para poder hacer reducciones de baja velocidad, a baja velocidad. Es por eso que utilizamos esto de acá, fíjense, está totalmente compacto en una caja. Y aquí incluso puedo apegarme más, puedo hacerlo más chico. Y puedo conseguir bajar velocidades incluso mayores. Es decir, si aquí tuviera 300, por ejemplo, y divido entre 80, ¿cuánto me da? $3,75. Incluso llegué a una velocidad más baja. Esa es, digamos, la razón por la cual para bajar velocidades se utiliza este sistema de engranaje. Bien, vamos a completar esto de acá y decimos entonces que este gira en este sentido y este eje gira en este sentido. Este gira en este sentido
este gira en este sentido y este eje gira en este sentido. Se dice que el tren de velocidad es positivo si el sentido de giro de la entrada y salida es el mismo. Y el tren de velocidad es negativo si el sentido de salida es contrario, el sentido de giro es contrario al de entrada. Para nuestro caso, ¿el tren de velocidad es positivo o es negativo? Positivo. Gira en este sentido, entonces es positivo. Por otro lado, dice que el tren de velocidad sería NB entre NA por ND entre NC a ver, por favor, los mercantiles, che. F E y N. ¿Cuánto pusimos? H y G, ¿no? Fíjense que todos estos de acá son conductores. Este es un engranaje conductor. Está aquí, inicia. Este es un engranaje conducido. Este es conductor. Este es conducido. Conductor, conducido. Conductor y conducido. Entonces, el valor del tren, y aquí lo voy a mostrar. El valor del tren es igual al producto del número de dientes de los engranajes conducidos dividido entre el producto del número de dientes de los engranajes conductores. Sin necesidad de sacar las relaciones de velocidad, yo puedo encontrar el valor del tren aplicando este concepto. Bien, esa es una aplicación entonces de los engranajes para reductores de velocidad que se utiliza y aquí dice, el valor positivo se utiliza para indicar cuando el engranaje de entrada y salida gira en la misma dirección. Caso contrario es negativo. Para eliminar la interferencia entre el engranaje recto y para controlar el diseño, el número mínimo de dientes en el piñón o los valores límites de la tabla 8.6 están en función del ángulo de contacto. Dependiendo del ángulo de contacto, yo puedo determinar el número de dientes de mi piñón. Pero generalmente las tablas utilizan como número de dientes mínimo alrededor de 11, aunque hay otros que utilizan números menores. Bueno, ahora vamos a ver el diseño de los engranajes. Y fíjense bien, vamos a entrar a hablar de algunos elementos que intervienen en el diseño de los engranajes. Para que un diseño de engranaje sea seguro, se debe contemplar lo siguiente: el cálculo de la fuerza que se ejercen sobre los dientes cuando giran y transmiten potencia, el método
de fabricación de los engranajes, el grado de precisión o calidad del engranaje, los materiales de los cuales se pueden fabricar para un óptimo funcionamiento, se debe conocer la norma ACMA y se debe hacer un análisis adecuado de los esfuerzos que están asociados a la geometría de los dientes y otros factores que vamos a ir viendo acá. Para el diseño se debe tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que ya conocemos esta fórmula, la velocidad lineal es igual a pi por d por n, la relación de velocidad puedo expresarlo de esta manera, el paso diametral lo expreso de esa manera, y aquí tenemos un par de engranajes que están transmitiendo potencia desde un motor eléctrico. Aquí está el motor. En este punto de acá es un acoplamiento que sirve para unir estos dos ejes. Aquí tengo el piñón y aquí tengo el engranaje. O lo estoy mirando acá. Si este gira en este sentido, al girar produce una acción de tal manera que provoca una fuerza tangencial en este sentido. El piñón ejerce una fuerza sobre el engranaje que se llama WT. Todo sistema en equilibrio, a toda acción existe una reacción. Entonces, el engranaje ejerce una acción sobre el piñón con una fuerza igual, pero de sentido contrario. Entonces definimos la fuerza tangencial. Y también habíamos definido el par torsional, que ya lo conocemos. El par torsional es igual a 63.000 por P dividido N, para que esto me dé en libras por pulgada. De la figura anterior dice, el eje de entrada transmite la potencia desde el acoplamiento hasta el punto donde este va montado el piñón, que por medio de la cuña transmite la potencia del eje al piñón, dice, ¿no? Los dientes del piñón impulsan los dientes del engranaje y se transmite la potencia al engranaje. El par torsional del piñón es diferente al par torsional del engranaje porque sabemos que el par torsional es la fuerza por el radio. En este caso, el radio del piñón es más pequeño que el radio del engranaje. Entonces, el torque en el engranaje va a ser más grande. Justamente es una de las razones que se utiliza esto, ¿no? Entonces, el par torsional es el producto de la fuerza por la distancia. En este caso, multiplicado por la fuerza F, que es WT. WT es la fuerza que ejercen los dientes del piñón sobre los dientes del engranaje. Si los engranajes giran a velocidades constantes, transmiten potencia uniforme. Si el sistema está en equilibrio, por el principio de acción y reacción, a toda acción se opone una fuerza, ¿no? Que se llama la reacción. Entonces, siguiendo, digamos, ¿no? El sentido de la fuerza tangencial por el lado de la acción, va a tener una fuerza igual, pero de sentido contrario, que le transmite el engranaje sobre el piñón. Y aquí sale que el par torsional del engranaje es mucho mayor que del piñón, porque el radio del piñón es al revés, es menor que el radio del engranaje. Si esta fuerza es la misma, entonces el torque va a ser mayor. Bueno, el sistema de fuerza, digamos,
de estado en equilibrio, tanto del engranaje como del piñón, tengo, si gira en este sentido, tengo una fuerza tangencial, una fuerza radial, WR, y tengo una fuerza normal, WN. A toda acción se produce una reacción. Esto es lo que entrega el engranaje al piñón, o más bien el piñón al engranaje. Desarrollando esta fuerza en el diente del engranaje tendría nuevamente tangencial, más bien tangencial y radial, y la fuerza normal. ¿Cómo calculamos? Sabemos que el torque es igual a la fuerza por la distancia o por el radio, que vendría a ser el diámetro medio. Y esto hemos dicho que es igual a WT. Por lo tanto, esto es igual a WT por D medio. WR es igual a WT por la tangente del ángulo de presión del diente. Es decir, puedo calcular WR y WN una vez que conozco WT. Aquí están las fórmulas que vamos a utilizar en función a WT. WT es igual a 126.000 por P dividido N y D. Este es el diámetro. Para que esto me dé en libras. Este factor de conversión es para que las unidades me den en libras. La potencia también es la fuerza por la velocidad. Reemplazando esto de acá, WT viene a ser igual a la fuerza dividido, o más bien a la potencia dividido entre la velocidad lineal. Para que esto me dé en libras, utilizo este factor de conversión. 33.000 por P dividido BT. Y el par torsional, que ya se lo escribí hace rato para que me den libras fuerza, es 63.000 por P sobre N. Conociendo la fuerza tangencial, puedo encontrar la fuerza radial, siempre y cuando conozca el perfil del diente, que puede ser 14.5, 20 o 25. Y puedo encontrar la fuerza normal. WT dividido entre el coseno del ángulo de presión del diente. Bien, tal como habíamos visto acá, habíamos dicho que esto tiene así, y yo tengo acá el diente del engranaje. Voy a hablar de un solo diente, y aquí tendría el otro diente, digamos, del piñón. Y en este punto de acá está el círculo de paso. De tal manera que yo puedo agarrar y decir que el diente trabaja como una viga simplemente empotrada, con un apoyo a este lado, y este vendría a ser el diente, en el cual se le aplica una carga ahí. Para el diseño de los dientes vamos a calcular el número de esfuerzo flexionante S sub T. Si el diente de un engranaje actúa como una viga en voladizo, es decir, con un solo apoyo, entonces el esfuerzo flexionante al que está sometido esa viga es igual a la carga dividido entre el área.
partiendo de este concepto, habíamos dicho que para la fabricación o para el diseño de los engranajes tomábamos en cuenta y aquí se los mencioné. Y a ver, acá tomamos en cuenta los métodos para fabricar los engranajes, el cálculo de fuerzas, el grado de calidad y la norma ACMA, básicamente. Los métodos para fabricar engranajes tenemos el fresado, el perfilado y el troquelado. Y aquí también me dice que la norma ACMA se refiere a la Asociación Americana de Manufactura de Engranajes, que para calidad, digamos, se la representa con un número. Y la calidad de los engranajes se refiere a la precisión que tienen las propiedades específicas de los dientes del engranaje. El número de esfuerzo admisible es el que tenemos que calcular para hacer el diseño. Dice, un diente de un engranaje funciona como una viga en voladizo cuando resiste la fuerza que ejerce sobre el diente compañero, dice, ¿no? Con el que está acoplado. El punto máximo de esfuerzo flexionante de tensión está en la raíz del diente. ACMA, es decir, la norma ACMA, ha desarrollado un conjunto de números de esfuerzo flexionante admisible llamados SAP, los cuales se comparan con los esfuerzos calculados. Entonces, yo tengo que calcular esto y irme a una tabla y comparar y decir de qué material se va a fabricar. Con esto puedo elegir el material. Y aquí tenemos los diferentes materiales que puedo utilizar para la fabricación de los engranajes. Desde un IC 1020 hasta un hierro colado o nodular. Bien, atendiendo a estas fuerzas que actúan en el diente del engranaje, que es WT, WR y WN, y reemplazando en esta fórmula que el esfuerzo debido a la flexión en realidad es igual a la carga aplicada dividido entre el área. Yo puedo determinar W flexionante como W por P sub D dividido entre F y Y. Esa es la primera fórmula que se utiliza y se la conoce como la fórmula de Lewis. Sigma sub T igual a WT por paso diametral. Y esto de acá es un factor de forma. Paso diametral, ancho de cara, F es el ancho de cara y Y es un factor de geometría. Y el que propuso esta fórmula fue Lewis. No me lo van a confundir con el corredor, ¿no? No es Carl Lewis. Bien. La siguiente clase vamos a continuar desde el esfuerzo flexionante de los engranajes. Vamos a encontrar la fórmula corregida de Lewis, que en lugar de Y lo cambia por J. Se llama, y lo llama ST, número de esfuerzo flexionante. Y luego entramos a la fórmula ACMA. Esta ya está de acuerdo a la ACMA. Es decir, Lewis dice que el número de esfuerzo flexionante depende de la fuerza, depende del paso, del ancho de cara y de un factor geométrico. Nada más. Pero cuando llega la ACMA, dice, a esto tenemos que afectarlo, dice,
por un factor de tamaño, por un factor de distribución de carga, por un factor de espesor de orilla, por un factor dinámico y por un factor de sobrecarga. Le incluye 5 factores. Y con eso calculamos el número de esfuerzos flexionantes. Pero aún más todavía dice este número de esfuerzos flexionantes tenemos que ajustarlo. Y para poder ajustarlo, lo afecto por un factor de confiabilidad, K-R, y un factor de seguridad. Y además, por el número de horas de servicio que va a tener esta máquina. Entonces, calculando el número de ciclos de carga, que está en función de Y. Y depende de los ciclos de carga, NS, y todo esto es igual a 60 por L por N, que lo puedo calcular. Esto es hora, esto es velocidad, y esto es igual a 1. Este valor calculado es el que yo comparo con lo que está en tabla para saber qué tipo de material debe ser fabricado el engranaje. Bueno, jóvenes, con esto, la próxima clase entramos a hacer los ejercicios y luego entramos a diseño de ejes. Ya le di los trabajos que ustedes tienen que investigar, que son lubricación, rodamiento y otros acoplamientos, que lo voy a tomar como controles de lectura en el transcurso de esta primer quincena. Dale, si ya lo pillaste, entonces voy a pasar a terminarlo. Solo hay unas cosas que... estoy pensándolo como... Bueno, si nadie va a invitar el desayuno, yo los dejo porque voy a buscarme también algo para... Nadie, ¿no? Nadie dijo yo. Bueno, por lo visto, no desayunó ninguno. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Ingeniero. Ingeniero, hasta Luego. luego. Gracias.